el nombre de nuestro Dios. Dile al que tienes a tu lado, dile, tú eres la niña de sus ojos. El hombre no es que sea niña, es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Vamos a compartir un tema de la palabra del Señor. Esta semana ustedes saben que hemos estado tratando el tema de los atributos o las cualidades de Dios. ¿Qué hemos estado hablando acerca de esto? ¿Alguien me puede decir qué mensajes hemos estado tratando esta semana? Uno, por ejemplo, la justicia de Dios, la misericordia de Dios y la santidad de Dios. Amén. Esos son los tres temas que hemos estado compartiendo. Y hoy vamos a hablar de el amor de Dios. Ese es el tema que vamos a tratar. Presta atención porque te voy a decir de antemano que no conoces todo con respecto a lo que es el amor de Dios. Ni yo tampoco. Os puedo decir, esto es personal, pero os puedo decir que uno de los temas más complejos en la Escritura es la doctrina del amor de Dios. Es tan compleja y tan difícil que el propio apóstol Pablo dijo: el amor de Dios excede a todo conocimiento. Porque no se puede llegar a entender en su totalidad ni la altura, ni la profundidad, ni la longitud, ni la anchura, ni la inmensidad del amor de Dios. Es tan grande que es imposible comprenderlo en su totalidad. Solamente podemos aprender lo que Él nos ha revelado en su palabra. Y los que entiendan eso, que digan un potente amén. Vamos a leer la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 hasta el verso 21. Vamos a leer todos estos versos. Ya saben ustedes que la finalidad de estas predicaciones no es emocionar, sino enseñar la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor emociona, pero lo más importante es que la aprendas. Santo. Lo más importante no es emocionar, es enseñar. La emoción dura un momento, la enseñanza siempre. Santo. Dice así, Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Antes quisiera hacer una pregunta. ¿Quién ha leído los capítulos que yo he puesto en el WhatsApp por saberlo? ¿Quién los ha leído? Levanten la mano. 1, 2, 3. Muy poco. Bueno, me da igual. Con esos 3 yo me doy por satisfecho. Porque lo importante es aprender de la palabra del Señor. Dice así, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Puedes tomar asiento, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir un potente amén? Déjame hacerte una pregunta en esta tarde. Para usted, ¿qué significa o qué es el amor? Pregunto. ¿Qué es el amor? ¿O qué es amar a una persona? ¿Qué es? A ver, pregunto. ¿Qué es el amor, hermano? ¿Qué es amar a una persona? ¿Qué es? Gloria a Dios. La verdad es que es muy difícil definir el amor de Dios en pocas palabras. Pero te voy a decir algo que creo que está a la luz de la palabra y de la Biblia. El amor procura por todos los medios el bien del que ama, santo, aunque para ello tenga que sacrificarse. El amor siempre busca el bien, lo bueno, el bienestar de la persona que ama. Santo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, es uno de los capítulos que mandé a leer. En ese capítulo dice: porque el amor es benigno. Es decir, el amor hace el bien. Santo. El amor nunca hace mal. Siempre hace bien. El libro de Romanos dice: porque el amor no hace mal al prójimo. Santo. El amor siempre busca el beneficio, el bien, aunque para ello tenga que usar muchos medios, como es también el castigo, la disciplina, etc. Pero siempre el objetivo del amor es el bien de la persona a la que ama. Y los que estén de acuerdo con eso, que digan un potente amén. Amén. Mirad, cuando hablamos del amor de Dios, Dios no solamente tiene amor. Hemos leído en la Escritura que dice que nos amemos los unos a los otros, porque el amor es ¿de quién? Es de Dios. Pero más adelante también dice: porque Dios es amor. Dios no solamente tiene, sino que es amor. ¿Sabes qué significa esa palabra? Significa que el amor es la naturaleza de Dios. Es su esencia, es su naturaleza. Es propio de su ser, es propio de su persona.
El amor le pertenece a Dios y Dios es amor. Y los que crean eso, que digan un potente amén. Ahora mirad, el amor de Dios no es como el amor humano. Presta atención, por favor. El amor de Dios no es como el amor humano. ¿Sabes por qué? Porque el amor humano es un amor provocado por el bien que los demás te hacen. Es decir, el hombre ama a quien le ama. Santo. ¿Están entendiendo? Tú le haces bien a una persona, le haces bien, eres su amigo, etc. Te amo. Es un amor provocado. El amor humano es un amor que ama solamente al que es de su sangre o al que es de su familia. Te amo porque eres mi familia. O te amo por el bien que me haces. Es un amor provocado, santo, que nace de un sentimiento humano. Pero escucha, el amor de Dios no es como el amor del hombre. Dice la Escritura en uno de los versos que hemos leído, en el verso 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Santo. ¿Sabes qué significa eso? Que el hombre no ha hecho absolutamente nada para provocar el amor de Dios. Alabo a Dios. Todo lo contrario. ¿Saben ustedes lo que el hombre hemos producido o hemos provocado en Dios? ¿Qué es lo que el hombre ha producido en Dios a causa del pecado? La ira de Dios, el juicio de Dios, la condenación eterna. Eso es lo que el hombre por su pecado ha provocado en Dios. Pero Dios, santo, santo, Dios, que es un ser libre, santo, santo, Dios es un ser libre, ha decidido por voluntad propia amarnos y salvarnos. Santo. El amor de Dios es un amor voluntario. Él ha querido por voluntad propia amarnos y salvarnos. Escucha, no tenía por qué. Esto que te estoy diciendo es profundo. Dios no tenía por qué salvarnos. Porque Dios, en su justicia, lo que nosotros merecíamos es el infierno, la condenación eterna. Pero Dios ha querido amarnos y salvarnos. Santo. Y alguno me dirá, bueno, es que como somos creación de Dios, Dios tenía el deber de salvarnos. Y yo te digo, no. Porque los ángeles, escucha, los ángeles también son creación de Dios. Y también son criaturas de Dios. Pero cuando los ángeles cayeron y pecaron, Dios ni los rescató ni los salvó. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 2, dice, porque Dios no socorrió a los ángeles, pero cuando el hombre cayó y pecó, Dios, por voluntad propia, amó al hombre y quiso salvarlo y rescatarlo. Y los que estén de acuerdo con eso, que digan un potente amén. Por eso escucha, el amor de Dios no es como el amor del hombre. Dios nos ama sin merecerlo. Santo. ¿Cuántos están entendiendo eso? Dios te ama sin que tú lo merezcas. Dios te ama sin que tú hayas hecho nada. Por su voluntad propia, Dios ha querido amarnos. Los que estén de acuerdo con eso, que digan un potente amén. Por eso dice la Escritura, no importa si los niños lloran, lo que quiero es que me presten atención. Romanos capítulo 5 y verso 8, dice la Biblia, en esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué? Dice, en que siendo aún pecadores, santo, no habías hecho nada para merecer el amor de Dios. No habíamos hecho nada para provocar el amor de Dios. Pero dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. ¿Me dejáis que os diga un poco más? Mira, hay una frase antigua que hoy mucha gente de ahí afuera la está malinterpretando. De siempre se ha dicho, Dios ama... A ver. No, hombre. Sí. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Pues saben ustedes que hoy esa frase hay mucha gente que la está malinterpretando y que dicen que no es verdad y que dicen que no es realidad, que Dios no ama al pecador. Pero saben que nosotros creemos que Dios sí que ama al pecador. Porque la Escritura dice que aún siendo pecadores, en esa condición, Cristo nos ha amado. Y algunos de estos estudiosos dicen, es que también la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Y yo digo, ¿es cierto? ¿Es verdad? Dios está airado contra el hombre a causa de su pecado, pero eso no quita la verdad de que Él ama al hombre pecador y desea salvarlo. Santo. Pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Acaso no se enfada usted con su hijo? Y te enfadas, pero sin dejar de amarlo. ¿Sí o no? Dios está airado contra el impío, sí, pero también lo ama. Gloria a Dios. Y desea su salvación. ¿Sabes hasta qué punto te ha amado Dios? ¿Sabes hasta qué punto Dios nos ha amado sin merecerlo? Juan 3:16. ¿Quién lo ha leído? ¿Quién ha leído Juan 3:16? Toco una melodía que ya voy a terminar. El apóstol Juan, santo, el discípulo del amor, santo, ha echado un vistazo, por favor, prestad atención. Solamente ha echado una ojeada, un vistazo solamente al amor de Dios. Y cuando Juan, alabo a Dios en esta tarde, hermanos, cuando Juan ha visto un poco solamente del amor de Dios, escribe Juan 3:16 y dice, porque de tal manera, ¿hasta qué punto te ha amado Dios? Dice, porque de tal manera, no teniendo otra expresión, para hablar de la grandeza y de la inmensidad del amor de Dios, Juan dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. Santo. ¿Me dejáis un inciso sobre la palabra unigénito? ¿Sabéis qué significa la palabra unigénito? ¿Saben ustedes que hay personas del mundo, los falsos maestros, utilizan la palabra unigénito para decir que Jesús es un ser creado que tuvo un principio, santo, y que no es Dios? Eso es una doctrina de demonios. ¿Sabes por qué? Porque unigénito básicamente significa el único nacido o el único engendrado. Y claro, los falsos maestros dicen, ¿ves? Jesús ha sido engendrado, ha sido nacido, es el único nacido, es el único engendrado, tiene un principio, tiene un comienzo, pero malinterpretan, gloria a Dios, el sentido de la palabra unigénito. Y te lo voy a demostrar con la Escritura. Unigénito no solamente significa el único nacido o el único engendrado. ¿Saben ustedes a quién se aplica la palabra unigénito en el libro en el Nuevo Testamento? Se aplica solamente a la persona de Jesucristo y una vez a Isaac, el hijo de Abraham, en el libro de Hebreos. Dice el libro de Hebreos, por la fe Abraham ofreció a su hijo unigénito Isaac. Pero te hago una pregunta para los que conocen la Biblia. Dios le dijo a Abraham, Abraham, sacrifícame aquí a tu único Isaac, a quien ama. Pero te hago una pregunta, ¿era Isaac el único hijo que tenía Abraham?
¿Era Isaac el único nacido? ¿O era el único engendrado? No, la Biblia dice que antes que a Isaac le nació Ismael. Por lo tanto, unigénito no solamente significa el único nacido o el único engendrado. La palabra unigénito también significa el único en su clase o el único en su género. ¿Por qué era único Isaac? Porque era el único que había tenido con su madre Sara. Y cuando el apóstol Juan quiere recalcar la deidad de Jesucristo, dice: Jesucristo es el unigénito de Dios, es el único en su género. ¿Por qué? Y dice: porque nosotros, la iglesia, somos hijos de Dios, sí, y participantes de la naturaleza divina de Dios, sí, pero Jesús no es un hijo normal y corriente, es el unigénito, porque es el único que es igual al Padre en naturaleza, en esencia, en atributos, es uno con el Padre, el único en su género. Si de algo da testimonio la Biblia, por favor, quiero que entiendan esto. Si de algo da testimonio la Biblia, es del amor que el Padre tenía hacia el Hijo. Pueden leer la Biblia está llena de testimonio de cuánto amaba el Padre al Hijo. Cuando Él estaba en el bautismo de Juan el Bautista, yo estoy gozando, hermano, y estaba en la cola de los pecadores, el santo, el inocente, el sin mancha, en la cola de los pecadores, esperando para ser bautizado. Dice la Escritura que cuando salió del bautismo se escuchó la voz del Padre desde los cielos. Y desde los cielos, ¿saben ustedes que esa voz la escucharon todos los que estaban allí? Porque el Padre quiso dar testimonio y dijo: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo a quien yo amo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pues Juan, que ha visto el amor de Dios, dice: de tal manera nos ha amado Dios, que ha dado al único Hijo que tenía, el unigénito del Padre, la segunda persona de la Trinidad, quien es más amada, lo ha dado en sacrificio en la cruz por todos nosotros. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea no se pierda, porque Dios no quiere que te vayas a un infierno. Dios no quiere que nos vayamos a un infierno. Dios quiere salvarnos, Dios quiere rescatarnos, y Él sabía que la única manera era derramar la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Y escucha, el sacrificio de Isaac en el monte Moriah fue parado por el mismo Dios. Dios le dijo a Abraham: Abraham, detén tu mano, no mates al muchacho, que ya he visto que temes a Dios. Pero el sacrificio de mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nadie lo paró. Él derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Sabes por qué? Por amor, para salvarnos del infierno. Y el que tienes a tu lado: Dios te ha amado, díselo por favor. ¿Me dejáis un poco más y ya termino? ¿Sí o no? Algunos dirán: qué canso. Bueno, estoy predicando la palabra del Señor, hermanos. La palabra del Señor es buena. Y el que tienes a tu lado: Dios es amor, díselo por favor. Un minuto, ya termino. Pregunto. ¿Cómo se puede amar? Pregunto, ¿cómo se puede amar a la persona que te ha hecho tanto daño? Pregunto. ¿Cómo puedes amar a una persona que no deja de hacerte daño? ¿Cómo puedes amar a una persona que es tu enemiga, que quiere nada más que tu mal? ¿Cómo puedes amarlo? ¿Cómo? Con tu amor humano no puedes. El amor humano solamente ama al que ama. Pero la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 5, dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que la persona que se ha entregado a Dios, que la persona que es cristiana, Dios ha derramado de su amor santo.
De su amor ágape, Dios lo ha derramado en el corazón del creyente. Y cuando Dios ha derramado su amor en el corazón del creyente, entonces es como puedes amar a la persona que te ama y puedes cumplir lo que está escrito aquí. Libro de Mateo, acompáñenme un minuto solamente. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 45, creo que lo vamos a leer. Es la única manera de poder cumplir esto. Dice la Biblia en el verso, a ver si lo leo. En el verso 43 dice el Señor: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Con el amor humano no se puede amar al enemigo, con el amor humano no se puede orar por el que te hace daño, pero con el amor de Dios sí. Porque el amor de Dios no nace del sentimiento humano, nace de un corazón voluntario que quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Cómo? Hay alguno que dice: es que yo no lo siento de amarlo, es que yo no siento de hablarle, es que yo no siento de hacerle bien. Y te digo, eso es lo normal. Lo normal es que si el hermano Juanillo a mí me hace un daño, yo no sienta de hacerle un bien. Eso es lo lógico, eso es lo normal. Pero el amor de Dios no actúa por un sentimiento humano. Dios no ha dicho en su palabra si lo sientes, no. Él te ha dado un mandamiento que tienes que cumplir. Y lo sientas o no lo sientas, tienes que hacerlo por obediencia a Dios. No lo hago, no lo siento, pero lo hago porque quiero obedecer a Dios. Si actúas por sentimientos jamás podrás demostrar el amor de Dios. Pero si actúas con el amor de Dios, santo, amarás al que no te ama y harás bien al que te hace mal. Y esa es la esencia del cristianismo. Si no hay eso, no se es cristiano. Si no hay esto, no se es cristiano. Esta es la esencia del cristianismo. Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que vengáis al culto, no, que cantéis tampoco. En esto conocerán que sois mis discípulos, que sois cristianos, en que os améis los unos a los otros. Cierra tus ojos, por favor. Gracias.